Buenos días. Es un placer comparecer hoy con Rodrigo para informarles sobre la conversación que tuvimos en el Consejo de Ministros. La convocatoria del Consejo de Ministros, como ustedes saben, estuvo focalizada en los lineamientos generales y políticos de la rendición de cuentas que el Gobierno tiene que presentar como plazo máximo el 30 de junio al Parlamento. Entonces, para esa discusión, lo que ocurrió primero fue que el Ministerio de Economía hizo una presentación de coyuntura, caracterizando la situación económica que el país atraviesa, donde básicamente lo que pusimos sobre la mesa es que a pesar del escenario internacional complejo, de alto nivel de incertidumbre, de aumento del precio del petróleo y de desaceleración global, el PIB de Uruguay sigue creciendo por encima del promedio de la última década. El empleo formal, los salarios y el salario han continuado creciendo en un contexto incluso de leve desaceleración económica. La inflación se estabiliza en los niveles más bajos de los últimos 20 años. La pobreza continuó dando registros de reducción, ubicándose en los niveles del 2019, aunque levemente por encima de 2017, pero mostrando que la tendencia es firme y que a su vez durante 2025 y en lo que va de 2026 las metas fiscales se están cumpliendo. De manera tal que el mensaje que el equipo económico le transmitió al gobierno es que aún a pesar de un escenario de mayor incertidumbre y de más restricciones externas, la performance de la economía uruguaya en promedio, insisto en promedio porque esto es siempre relevante subrayar, está atravesando síntomas de buen desempeño. Dicho eso, inmediatamente lo que establecimos fueron algunos lineamientos políticos vinculados a la rendición de cuentas que ahora abren una instancia de trabajo bilateral entre los incisos y el equipo económico. Esa rendición de cuentas tiene una consideración de carácter temático, en el sentido que la rendición de cuentas pone énfasis en la priorización de cuatro temas, indispensables. El primero es la infancia, el fortalecimiento de las políticas vinculadas a infancia y de los recursos asignados a infancia. En segundo lugar, el fortalecimiento de las inversiones y de los recursos asignados a las políticas de seguridad, en un sentido amplio, con foco en el Ministerio de Interior. En tercer lugar, el foco está puesto en las personas en situación de calle y en el fortalecimiento de los dispositivos que se están implementando y que se tienen que seguir desarrollando en el futuro para situación de calle, y en el tema empleo, como esencialmente avanzando en los lineamientos que establece la Ley de Empleo. Con esos cuatro focos, lo que estamos definiendo es que, en primer lugar, los compromisos presupuestales que fueron asumidos en oportunidad de la aprobación de ley de presupuesto, en el sentido de la aprobación de la ley de presupuesto para el 2027, se mantienen, en el sentido que la expansión presupuestal que fue votada en gasto para el año 2027 en la ley de presupuesto se mantiene, eso queda inalterado. En segundo lugar, se está asumiendo como un gasto adicional a incorporar en el presupuesto la implementación de las recomendaciones del diálogo social en materia del esquema de unificación, en materia de unificación del esquema de transferencias y de potenciación de los gastos asociados a infancia. Eso tiene un costo que está estimado con claridad para el año 2027 y eso está siendo contemplado por la rendición de cuentas. Pero para poder cumplir con esos objetivos, que es priorizar estas áreas, en particular dándole espacio a infancia, en un contexto de menor crecimiento, lo que estamos reafirmando son dos conceptos. Primero, las metas fiscales establecidas por la ley de presupuesto se mantienen en todo su rigor. No hay ninguna alteración de la meta fiscal. Entonces, para poder cumplir con estos objetivos, que es abrir espacio para el nuevo esquema de transferencias, priorizar estas áreas que mencioné, manteniendo las metas fiscales en un contexto de menor crecimiento, lo que hemos acordado es iniciar un proceso que ya está en curso, pero que lo estamos cerrando en los próximos 15 días, bilateral entre el equipo económico y los incisos, los ministerios, para poder llevar adelante reasignaciones de recursos de manera tal de poder abrir los espacios necesarios para cumplir con estos objetivos.
O sea que los mensajes principales que yo les diría es: se mantienen los compromisos presupuestales establecidos en la ley de 2025 respecto al incremento previsto en 2027, se abre espacio para las recomendaciones que surgen del diálogo social en materia de unificación y fortalecimiento del esquema de transferencias durante el año 2027. Eso se va a hacer mediante una reasignación de recursos al interior del Poder Ejecutivo, para el cual la Contaduría General de la Nación ya está trabajando con los incisos, y eso va a permitirnos cumplir con las metas fiscales que fueron establecidas en la ley de presupuesto y que permanecen inalteradas. Ese es el trabajo que, como creo que ya trascendió públicamente hoy, porque hay unos trascendidos de prensa, ya el equipo económico está trabajando hace varias semanas con los incisos en esta línea. Hoy simplemente lo que se definió son los lineamientos políticos, que son estos que están establecidos aquí. En eso consistió la reunión de gabinete, y seguramente, no sé, Rodrigo, si hay alguna pregunta, con gusto. Bien, vamos a habilitar el espacio para las preguntas. Como siempre, se identifican con nombre y medio. Muchas gracias. Buen día, Daniel de León de Canal 12 Telemundo. Concretamente, ¿cuántos fondos se quieren obtener de esta reasignación de recursos? Ya se desprende que eso va a ser una rendición de gasto cero. ¿Y es necesario en esta situación que se está enfrentando algún ajuste en los tributos? Es decir, no nuevos impuestos, sino ajustar o ver el mecanismo cómo se aplican los impuestos en nuestro país. En la rendición de cuentas no hay ninguna iniciativa en materia tributaria, y no va a quedar comprendida ninguna iniciativa en materia tributaria. ¿Cómo se van a reasignar esos recursos? Es parte de lo que estamos trabajando, y los montos que esa reasignación va a determinar son parte de lo que decidamos priorizar en gasto, en seguridad, en infancia y en calle, y eso es parte de lo que estamos discutiendo. Así que toda esa información detallada va a estar pronta cuando tengamos la rendición de cuentas preparada el 30 de junio. Si me permiten, ministro. Un comentario: esta no es una rendición de gasto cero, es una rendición que lo que preserva es el compromiso con la programación financiera y fiscal que realizó el gobierno en el presupuesto quinquenal, pero que toma la iniciativa política de priorizar áreas absolutamente centrales para la ciudadanía y para el gobierno, como son infancia, situación de calle y seguridad, y por supuesto la creación de empleo y las inversiones. Por lo tanto, es la conducción política del Poder Ejecutivo en un contexto determinado, en donde hay un conjunto de incertidumbres en el mundo que nos rodean, que todos conocemos, en donde hay una rendición de cuentas que prioriza las áreas que entendemos que son centrales para la ciudadanía el día de hoy. Sí, acá. Fabricio Costa de Radio Centenario. En relación a los temas que sobre todo se están en este caso priorizando, ¿ya hubo algún adelanto de alguno de los ministros en estas conversaciones sobre hacia dónde quieren dirigir justamente esos recursos? Reitero, en esos que se están priorizando por parte del gobierno. Sí, nosotros venimos trabajando con el Ministerio de Interior, con el Ministerio de Desarrollo Social y con Presidencia de la República en varios de estos capítulos en relación a cuáles son los detalles que ellos están priorizando. Lo que está trabajando la contadora con todo su equipo es precisamente entendiendo cuáles son esas áreas y cuáles son las necesidades de recursos para poderlas compatibilizar con la reasignación que estamos promoviendo. Pero eso ya se está trabajando hace varias semanas. Buenas tardes, Ken Parks de Bloomberg News. Ministro, ¿qué cambios va a incorporar la rendición de cuentas en materia de crecimiento económico? Y por otro lado, ¿cuáles son los ministerios o áreas del Estado donde hay más oportunidad para encontrar quizás gasto ineficiente o gastos de que se puede desviar a otros fines? Gracias. Bien, primeras incorporaciones en materia de crecimiento. En primer lugar, estamos asumiendo que el crecimiento de la economía en el año 2026 y en el año 2027 van a tener leves correcciones a la baja. En el año 2026 se esperaba un crecimiento del 2,2 y estamos previendo un crecimiento del 1,6. En el año 2027 también una corrección de unas 2 décimas. O sea que la rendición de cuentas lo que va a poner sobre la mesa es un crecimiento esperado para los próximos 2 años, levemente inferior al que está previsto en la ley de presupuesto. Respecto a iniciativas en materia pro crecimiento en la ley de rendición de cuentas, no tenemos un capítulo específico por varias razones. En primer lugar, porque la forma en la que estamos trabajando desde el punto de vista legal
los estímulos al crecimiento van por un camino separado. Nosotros en los próximos días vamos a presentar la Ley de Competitividad, Innovación y Reducción del Costo de Vida. Es una ley que tiene ya hemos hablado de ellas en varias oportunidades, un conjunto de capítulos vinculados a facilitación de comercio, promoción de la innovación, mejora de las condiciones de competencia, precisamente orientadas a desburocratizar, a generar vínculos entre los contribuyentes y el Estado más eficientes, generando un conjunto de iniciativas que van a permitir promover una mayor eficiencia económica. Ese es un eje central de la estrategia pro crecimiento. Y en simultáneo se está trabajando con Presidencia en todo lo que es el paquete de riego, y ahí el capítulo central en materia de recursos es los costos energéticos. Eso nos lleva al segundo capítulo, que es precisamente trabajando con el Ministerio de Industria todos los temas vinculados a las reducciones de costos energéticos para captación de nuevas inversiones o para fomento de inversiones en Uruguay. Y el tercer capítulo es el capítulo logístico, que estamos trabajando con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para generar una reducción de los costos logísticos del Uruguay. O sea que los capítulos vinculados al crecimiento en materia legal van por esta ley que mencionaba, y en materia de gestión van por el lado de estas tres iniciativas: riego, logística y energía. En relación al tema de cuáles son los ministerios donde hay más oportunidades, precisamente eso me parece que es importante trabajarlo. Nosotros, el enfoque que estamos haciendo no es un enfoque de corte flat de gastos, sino que lo que estamos haciendo es, en primer lugar, identificando ministerios que son priorizados, que son los que están a cargo de las políticas que mencioné. En segundo lugar, objetos del gasto que son imposibles de tocar por su relevancia. Y sobre todo lo demás, estamos trabajando bilateralmente de manera de encontrar con cada uno de esos ministerios los lugares donde se están generando ahorros. Tenemos un conjunto de ejemplos, pero que son en general aspectos quirúrgicos al interior de cada uno de los ministerios. No podría decir que hay unos ministerios más, donde hay más oportunidades que otros, simplemente diría que Mides y Ministerio del Interior son dos ministerios que están priorizados en términos de la asignación de recursos nueva. Buenas tardes a los dos. Alejo Piazza de Telenoche, Canal 4. Consultarles si tienen claro y si se puede saber públicamente cuánto es el costo de la la inversión de la unificación de las transferencias para infancias. Estamos terminando de hacer esos cálculos para tenerlo para todos los años. Para el año 2027 es en el entorno de los 30 millones de dólares. Vamos a habilitar la última pregunta, gracias. Ministro, director, buenas tardes, Perdomo de Canal 5. Dentro de las prioridades que mencionaron no estaba la educación. En las últimas horas el presidente del CODICEN se mostró confiado en conseguir más recursos. Incluso hay un paro para el día 10 donde se manifiesta el reclamo de la infraestructura de los centros educativos, más salud mental. ¿Hay margen para atender estos reclamos? Por supuesto que siempre están los márgenes abiertos para conversar. Ya hay previstos recursos votados por el presupuesto que están destinados a la educación 2027. Ese es el punto de partida y estamos totalmente abiertos a discutir con el CODICEN, con la Universidad de la República, sobre otras iniciativas en el marco de la restricción fiscal. O sea que está en pleno proceso de construcción el trabajo, pero insisto, los focos están de prioridad, definidos políticamente, son estos tres que mencioné. ¿Algún comentario más? ¿Allá había una pregunta? ¿Una más? ¿Habilitamos una más? Bien. Roberto Riolfo de BTV Noticias, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? La consulta es, ayer en el Día Nacional del Libro se anunció en la Biblioteca Nacional una inversión de poco más de 20 millones de dólares para ayornar un edificio que es una caja de mármol de principios del siglo XX que en realidad necesita ayornar también porque es calidad de vida. ¿Hay posibilidades de derivar dinero para eso o eso va a quedar en la nada? Gracias. A ver, es un proyecto emblemático para el gobierno, en particular para el presidente de la República, con mucha prioridad por el trabajo que se está haciendo. No forma parte de la asignación presupuestal de la rendición de cuentas 2027, lo que no quiere decir que ese proyecto no se vaya a ejecutar, porque hay otros caminos complementarios que se pueden explorar. Pero en el marco de la rendición de cuentas no forma parte del debate. Yo quisiera, como comentario final, agregar algo que me parece importante subrayar como responsable de la política económica de Uruguay, que es poner sobre la mesa lo que en la discusión del gabinete todos los ministros resaltamos. El escenario internacional es un escenario muy complejo. Uruguay está recibiendo un shock de término de intercambio relevante y a pesar de ello, por
cosas que el Uruguay fue construyendo durante los últimos 20 años y por acciones que este gobierno está implementando, esos efectos están siendo trasladados de manera moderada y Uruguay está atravesando este escenario complejo de una manera totalmente diferente de lo que hubiera sido hace 20 años. Y yo me permito subrayar nuestra economía, con las correcciones a la baja del crecimiento, está creciendo por encima del promedio de los últimos 10 años, estamos generando empleo formal en un contexto de aumento del salario, o sea que es posible en Uruguay, aún con menores crecimientos de los salarios esperados, compatibilizar más empleo formal con crecimiento del salario. Estamos logrando consolidar un nivel de inflación como no se observa en más de 20 años y estamos reduciendo pobreza. Creemos que hay muchas oportunidades de mejorar, por eso la ley de competitividad, por eso estas acciones en materia de rendición de cuentas, para poder generar condiciones de vida y de actividad para la gente más favorables, pero lo que es claro es que la economía está en marcha, el país está en marcha y hay un rumbo claramente establecido que creo que tendremos oportunidad de discutirlo bien durante la interpelación cuando estemos convocados en unos días.